Como yo, debes estar cansado de subir Warframes al 30. Subir con potenciador en Hidron o en el santuario cuesta de 5 a 8 minutos, aparte de que a veces no se encuentra party. Yo te puedo enseñar cómo hacerlo en 3, en solo, con 4 mods normales y sin gastar ningún reactor Orokin. ¿Qué me dices si antes de que DE elimine este método con la implementación del autodaño, le sacamos un poco de partido? Si quieres saber cómo se hace, sigue atento hasta el final. Primero, conseguiremos una Banshee del Dojo y se la entregaremos al Gelminto para obtener la habilidad Silencio. Con ello conseguiremos que los asesinatos sean con sigilo, por lo que tendremos una bonificación de hasta el 500% de afinidad por muerte. Luego la infundremos en la primera habilidad del Warframe que queremos subir y le equiparemos su aumento, Silencio Violento, para evitar que los enemigos al vernos se alerten y perdamos la bonificación que aparece en pantalla. Para terminar la build será suficiente con el mod estirar y para el resto equiparemos mods que nos den duración de habilidad. De ahora podemos escoger entre radar enemigo o carroñero de rifle según nos convenga. De arma usaremos una con efecto de área. El problema de los derribos lo trataremos luego. La build será la que vemos en pantalla. Aquí tendremos el reciente problema del nerfeo de la munición, pero con tambor y mutación de flechas será suficiente. Según la wiki, el aura carroñero de rifle no sirve con el Brahma, pero sí que aumenta las facultades de los mods de la familia de mutación. No obstante, tras varias pruebas, aún no he decidido si vale la pena. Ya me diréis qué opináis en los comentarios. Para complementar, tenemos el Carrier con la build que veis en pantalla. Por un lado, nos surtirá de aún más munición para nuestra arma primaria, a la par que con los mods que se señalan, tendremos una interesante sinergia para cuando suframos algún accidente. A pesar de estar en solo, nuestro compañero nos va a levantar sin que perdamos nada de la afinidad ganada y sin que este sea destruido. Además de lo anterior, recomiendo como siempre llevar dispensadores. Respecto al tema de los derribos de nuestra propia arma, tenemos dos o tres opciones. La primera es usar la escuela de enfoque Unairu, de la cual solo precisamos la primera habilidad que nos dará inmunidad a los efectos de estado por 40 segundos. El bufo de inmunidad es el que aparece en pantalla. Otra opción es usar pies firmes Prime. La última es usar el set de pies firmes del anterior vídeo. Por último, nos hará falta un potenciador de afinidad, y con todo eso ya nos podremos dirigir a los dos sitios clave. Uno es el Exterminio Grimier de Adaro, en Senna, el otro es el de Telesto, de Saturno. Veremos que a veces, según nuestra pericia con mantener el bonus de afinidad, la distribución del mapa y el spawn de los enemigos, completaremos la misión sin haber llegado al 30. Pero lo habitual es que casi siempre lleguemos al máximo y dentro de esos 3 minutos. Otro buen sitio para conseguir afinidad y otras muchas cosas es Railjack, pero eso lo veremos en otro vídeo. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.